ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico, calma y cordura, nervios de acero, máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar, siempre a ganar. ¿Por las buenas o por las malas? Claramente, es un mensaje contra la democracia en Venezuela. Para quienes tengan duda de que Venezuela sigue bajo el manto de la férrea dictadura, ahora de Nicolás Maduro. Fueron palabras justamente de él durante el aniversario del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó Hugo Chávez un 4 de febrero en 1992. Y a propósito de ese 4 de febrero, de ese aniversario de aquel golpe que tantas consecuencias trajo a los venezolanos, ayer se publicaba el segundo capítulo de La peste chavista. Por consiguiente, y al igual que el lunes pasado, nos acompaña Gustavo Tobar, que está con nosotros. Recordemos, Gustavo es activista en derechos humanos, es escritor, es director de esta serie documental La Peste. Está con nosotros, él es poeta, cosa que casi nunca decimos. Gustavo, como siempre, bienvenido. Gracias por estar en el programa. Y Dania, igual. Nuevamente celebro esta posibilidad de dejar un testimonio histórico del momento dramático que hemos vivido y ahora con el desenlace de las palabras de Maduro que sin duda marcan casi 30 años desde la aparición del chavismo, aquel fatídico 4 de febrero y ese despliegue de balas, de asesinatos y de crímenes que fue la presentación pública de Hugo Chávez y que tendemos a olvidar. Sin embargo, lo que está diciendo obviamente es el seguidor de las políticas de Chávez, constituye un crimen de lesa humanidad, porque es una incitación a la violencia y cualquier adepto del chavismo puede decir que por las malas defendió al país de quién sabe qué se le puede ocurrir, básicamente de los mismos venezolanos. Es muy grave el pronunciamiento de Maduro. Hay una cosa bastante interesante, Idania, que quiero rescatar, sobre todo por el tema de la visión histórica de lo que estamos haciendo con este trabajo semanal. Y es que desde 1830, es decir, desde que somos una república independiente llamada Venezuela, a raíz del padre fundador Páez, que fue el que dijo, nosotros somos Venezuela. Desde 1830, las armas venezolanas, Idania, solo se han usado contra venezolanos. Es decir, esto que dice Maduro no es contra ejército extranjero, no es contra la planta insolente del imperio, no. Esto es contra ti, contra mí, y bueno, tú y yo estamos en el destierro, pero esto es contra los venezolanos que están viviendo en Caracas, Valencia, Tucupita. Esto es una gran amenaza y ojalá sea atendida así por las autoridades judiciales del Tribunal Penal Internacional, porque es gravísimo, gravísimo. Tú no escuchas a nadie diciendo eso. Entonces, bueno, desde 1830 las armas solo han sido usadas contra venezolanos y Chávez ha sido uno de los que más las ha usado para acribillar y asesinar a venezolanos inocentes. Gustavo, el tiempo pasa rápido, la memoria es frágil y hay quien olvida que todo este drama que los venezolanos hemos vivido a lo largo de estos años comenzó con Hugo Chávez Frías. Y hay además quien dice, si Chávez estuviese vivo esto no estaría pasando. Y piensan que Maduro es el que, digamos, ha tirado el país por la borda. Y se olvidan de la figura de Chávez. Sí, Maduro no hubiese existido jamás sin Chávez. Su mediocridad, pese a que es un gran
arquitecto de la intriga, del trabajo encubierto, de la sinuosidad, igual que su mano derecha, Jorge Rodríguez, son artimañas, sanguijuelas que se escurren entre las lavas de la sociedad. Él jamás hubiese llegado al poder como llegó sin haber sido el más íntimo seguidor de Hugo Chávez. O sea, ellos vivieron una vida en común muy particular, viajaron mucho tiempo juntos, no olvidemos que era su canciller, era su más cercano e íntimo colaborador. Si eso no hubiese ocurrido, acuérdate que él no participó en el 4 de febrero, él era chofer de Chávez y luego supuestamente guardaespaldas de las manifestaciones y los viajes que él hacía por el país. Se terminó convirtiendo en su hombre más cercano, así como vimos en el Imperio Romano muchos de estos casos. Pero todo el aparato, toda la estructura criminal, todo el entarimado dictatorial que padece Venezuela, lo construyó Chávez. Y si Chávez hubiese dejado a Diosdado Cabello, a quien fuese que hubiese dejado, esto seguiría así, porque básicamente son unos criminales que llegan al poder y no están dispuestos a soltarlo por medios pacíficos. Nunca hubiesen llegado al poder sin medios violentos. Chávez lo hizo, luego conquistó, pero estructuró un sistema de represión que impide cualquier alternabilidad. Entonces, sin duda, el creador de la estructura, de las alianzas internacionales, de la alianza con Irán, con el narcotráfico, con la guerrilla colombiana, que son los que le dan sustento al régimen de Maduro, fueron absolutamente estructurados, montados, planificados y bueno, y ejecutados, lamentándolo mucho, por Hugo Chávez. Que además, valga este señalamiento también para la historia, no es un tema solo cubano, es un tema soviético, el sistema de represión y de miedo, porque el que está infundiendo Maduro, miedo, pero no es nuevo ese miedo, es un miedo que Chávez desde abril del 2002, cuando sufrió la caída y aquel evento donde salió del poder, lo instaló con dirección no solo cubana, sino soviética. Entonces, quiero decir, de la metodología de la psicopolítica soviética de Stalin. Pero Maduro no existiría, no sería nadie. Pero bueno, Chávez lo puso así. Veamos, ya que hablamos de Chávez, veamos este capítulo 2 de La peste chavista, que habla precisamente de la figura de Hugo Chávez Frías, quien comenzó, quien originó este drama que ha llevado a más de 8 millones de venezolanos fuera de su territorio, quien originó esta cruda crisis humanitaria que hemos reportado cientos de veces, aunque quieran negarlo. Veamos. Exactamente, en este momento está cayendo uno de los cohetes cerca del Palacio. En estos momentos, señores, ustedes pueden observar cómo acaba de caer un cohete cerca del Palacio de Miraflores. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Hugo Chávez, yo creo que son esos personajes que en la historia la gente o lo sobreestima o lo subestima. Es mucho menos de lo que la gente cree que es y es mucho más de lo que algunos creían que es. O sea, tiene esa cualidad. Es un personaje que enamora al ignorante y decepciona al informado y al final se abre camino entre esas dos aguas. Es decir, esa fue la gran habilidad de él. Chávez tenía una gran facultad para el ejercicio de la palabra y para convencer. Te confieso que yo me sentaba a conversar con Chávez y me ponía una concha de cocodrilo encima, porque si uno se descuidaba, terminaba encantado y hasta creyéndose lo que le estaban diciendo, ¿no? Porque Venezuela va a llegar en el 2019 a producir hasta 6 millones de barriles diarios de petróleo. En Venezuela, la falta de combustible obliga a los trabajadores de ese país a hacer largas filas. Somos hoy una de las más prósperas economías de este continente. No hay agua, no hay gas, no hay gasolina. El directivo lo quitaron. Bueno, estamos bien jodidos, pa.
¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. ¿Y para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Sí, es una dictadura. Carismático, buena plática, simpatía, embelezaba, enamoraba a la gente. Traidoramente, diría yo, porque no era más que para un propósito del SNAP. Manes de 15 metros que Mate y Yures hicieron con su lanza y su garrote. Hurtado peleó con ellos. Dice mentiras con una facilidad realmente fenomenal. Yo diría que lo que caracteriza al gobierno venezolano es una infinita capacidad de mentir en todo, en inventar cuentos para todo, excusas para todo, culpar a gente para todo. El capitalismo está acabando con este mundo. Cada día hay más pobres en Estados Unidos, más desempleo. En Europa ahora hay un huracán capitalista que está acabando con esto. Utilizó las Fuerzas Armadas para, desde introducirse en la misma academia militar, para utilizar la figura militar, para luego llegar al poder, porque él siempre tuvo en la mira de llegar a los poderes. Las rebeliones del 92 son la concreción histórica de ese sentimiento, de ese ideal que comenzó allí en la Academia Militar de Venezuela. El ideal criminal y sus tanques asaltando nuestra mirada. El ideal de la furia militar anunciando su atrocidad maciza como forma de hacer política. El ideal de la bala, la detonación y la mortandad salpicando nuestro destino. El ideal de la sangre derramada y los cuerpos inertes arrojados al olvido. El ideal del caos y su presagio apocalíptico. Una persona que había atentado contra el régimen democrático, militar, y con un mensaje claramente de fragmentación de la esencia del tejido social y ciudadano en el país. Nunca creí en Hugo Chávez, porque un hombre que tome las armas, un hombre que tome una tanqueta, como lo hizo el 4 de febrero, para llegar al poder, claramente te habla que no tiene principios democráticos. Lamentablemente, lo que vio un joven no lo vio quien perdonó sus atroces crímenes. La expresión de un militar golpista, caudillo clásico latinoamericano. No era un demócrata, era un autócrata, tocado por una cierta habilidad para la comunicación y un demagogo nato, muy vacío de ideas. El caudillo fascista es un tipo vacío. El gran arte, y por lo cual encanta al pueblo, es porque es espejo, refleja el inconsciente colectivo del pueblo. Si tú ves todos los casos de fascismos y de comunismos, hay los mismos componentes base. Por una fascinación por el señor, por el restablecimiento de lo señorial. Hugo Chávez Frías lo endiosaron. ¡Que viva el comandante! ¡Comandante Chávez! ¡Nuestro comandante! ¡Hugo Chávez Frías! El comandante Hugo Chávez. ¡Comandante Chávez! ¡Comandante Chávez! ¡Comandante Galáctico! El mundo político, o los venezolanos en general, no entendimos el peligro que representaba el regreso del militarismo a la política. Yo les traté de convencer que debía orientarse hacia la fórmula de ser un reformista democratizador, pero dentro del sistema democrático. Mucha gente dijo no va a ser. Cuando dijimos va a acabar con la propiedad privada, no va a llegar allí. Yo propongo expropiación. Cuando dijimos va a destruir las instituciones democráticas, eso no puede ocurrir. Para transformar el Estado necesitamos urgentemente una Asamblea Nacional Constituyente. No hay otra alternativa. Como todo socialista, fue un embaucador empedernido. Siempre mintió. Tenía un rostro para cada engaño. Yo no soy socialista, no, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. No queremos modelos comunistas, totalitarios, estatistas, no. Ya se demostró que fracasaron. Asumido el poder, Chávez se quitó la máscara y mostró sus verdaderos rostros. El engañador, el vil, el perverso, el traidor, el cínico y el asesino. Todos sus rostros quedaron inmortalizados en una peste. Y en América Latina Chávez le otorga
un rostro específico y un carisma que indudablemente Chávez tenía, una simpatía que indudablemente tenía, un ingenio que indudablemente tenía. Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta, para salvarlo de la amenaza imperialista. Para salvarlo mientras asesinaba al pueblo venezolano, mientras lo encarcelaba y torturaba, mientras lo quemaba vivo. Ojalá nos pongamos de acuerdo para luchar juntos por la paz, que se acaben las guerras, los golpes de Estado, las invasiones, las bombas, y que empecemos a producir más alimentos, medicina para la salud y el bienestar del mundo. Por la paz mientras acribilló a Venezuela, para que haya alimento y medicina mientras hambrió y enfermó al venezolano. Cínico, mil veces cínico. ¿Y cuál es el riesgo que hay de una dictadura que lo preocupa tanto? Nosotros vemos un hombre que los antecedentes que de él tenemos es su autoritarismo. Y lo que nos ha dicho en su mensaje es autoritarismo. Esto de Chávez es un daño a todo el proceso de desarrollo institucional de Venezuela, a todo lo que queremos por el bien de Venezuela. Esto lo va a liquidar. Nuestra revolución es pacífica, pero también es armada. Me echan gas del bueno y me lo meten preso. Y yo los acuso de contrarrevolucionarios. Preso, él debería estar preso. Él es el ladrón, asesino. Ahora vas a ver lo que es bueno, desgraciado. Váyanse al carajo 100 veces. Mostró su jeta con un golpe de Estado el 4 de febrero de 1992. Mantuvo el poder asesinando inocentes venezolanos el 11 de abril. Cualquier crítica tenía que ser asfixiada mortalmente con sus tanques y sus balas, con sus disparos a la cabeza. No dejó una filosofía política, no dejó un ideario político, no le dejó una estructura o una infraestructura al país por el cual se le pueda recordar. Lo que dejó fue el país destrozado. Eso fue lo único que dejó él. El chavismo no ha dejado nada. Lo que ha dejado es pobreza extrema. Lo peor que ha existido en este mundo. Lo peor, esa es la desgracia más grande que tiene Venezuela. Haber llegado ese hombre. Antes que llegara Chávez aquí, esta verga era mejor. El chavismo cambió todo, porque antes con los demás gobiernos se veía mejor, podías caminar, había más libertad. Ahorita no. El chavismo para mí significa delincuencia. Yo no sé si Dios lo castigó, ¿no? Pero al menos la vida lo castigó con una muerte muy prematura. La maldad a la larga se paga. El peor enemigo del hombre ha sido el hombre, especialmente aquel que desde el poder intenta convertir sus delirios en realidades históricas. Chávez y su manada de criminales marcaron un tiempo de devastación y ruina, un tiempo desolador y cruel, un tiempo inaudito en donde Venezuela, encarnada en millones de venezolanos, huyó de sí misma para salvarse de la peste chavista. Prácticamente hay que hacer casi que un minuto de silencio cada oportunidad que uno tiene de ver uno de estos capítulos que narra la historia que ha vivido Venezuela en los últimos años. Gustavo, ¿por qué es importante preservar la memoria? Básicamente por lo que acabas de decir. Yo creo que el primer acto de la libertad y de la democracia es la conciencia, porque podemos ser pueblos libres o democráticos, pero sin conciencia, esa libertad va a ser para dañarnos a nosotros mismos, como en alguna ocasión dijo Laureano Márquez, ese gran intelectual y humorista venezolano, y la democracia puede ser también para dañarse a uno mismo. Y para poder ser conscientes de lo que vivimos, tenemos que conocer el pasado. La memoria contra el olvido es aquí en este caso una memoria contra el cinismo, contra todos los engaños que han florecido durante todo este tiempo. Y el primer paso a salir de esto, sin duda, es saber qué pasó, recordar con mucha claridad y, por ejemplo, cómo iniciamos nuestra conversación, por las buenas o por las malas. Yo creo que el pueblo colombiano, el pueblo latinoamericano, el pueblo venezolano hoy ve
cómo empezó por las malas y se mantuvo por las malas y está dispuesto a perennizarse por las malas, porque no conocen las buenas. Y los venezolanos hemos sido víctimas de las malas, por eso hemos huido de Venezuela. Yo creo que es una importantísima reflexión, no solo para este tiempo y no solo para Venezuela, y Dania, como ya lo hemos dicho, es para toda América Latina y para el futuro. Que no se deje intentar otra vez por un demagogo socialista que básicamente lo que va es profundizar, como dice Carlos Andrés Pérez, los problemas del país, la corrupción, los problemas de hambre, los problemas de enfermedad y obviamente los problemas de la democracia. Hemos perdido la democracia porque un grupo de personas se dejó embaucar por este idealismo, que no es idealismo, porque ellos están muy conscientes de lo que quieren, por esta patraña socialista que intenta imponer en los pueblos esclavitud. Y menciono socialista porque no hay un solo caso de la historia en lo que el socialismo no haya devastado a las sociedades. Recordemos que el de Hitler era un nacionalsocialismo, el de Mussolini era un socialismo que después derivó en fascismo, el de Mao Zedong, el de Stalin. Entonces los grandes criminales de la sociedad, de la historia de la humanidad, han sido personas que se han llamado socialistas. Por eso lo menciono. Claro. Pero sí, aquí estamos por las malas, estamos viviendo todavía lo que a ellos se les antoja, asesinando y aterrando a la sociedad según sea su criterio y su ánimo. Me queda un minuto y en ese minuto, o para ese minuto, te quiero preguntar, ¿por qué es tan frágil la memoria cuando ha sido tan dramático lo vivido? No, yo creo que como los regímenes soviéticos, ellos han sabido utilizar muy bien no solo el miedo, sino también comprar muchas voluntades de liderazgos políticos que bueno, se han dejado comprar por el dinero. Yo creo que una de las peores traiciones que ha padecido la Venezuela actual es la traición de muchos políticos que han se dejado comprar y han desdibujado el horror que hemos padecido con tal de no solo obtener beneficios económicos, sino también mantener un status quo cercano al régimen asesino y criminal del chavismo. Entonces, la memoria es el primer acto de conciencia, insisto, y que también te deslastra de estos tipos que oportunistamente tratan de mantenerse cercanos al gobierno, y lo estamos viendo hoy en el caso de María Corina, este grupo de alacranes, de alimañas que tratando de hacer desconocer la voz popular y el mandato popular que ha hecho María Corina, la líder del momento, se van a negociar a hurtadillas y seguramente con grandes bolsos cargados de dinero, la ansiedad y la esperanza de un pueblo. Entonces, la memoria nos mantiene vivos a los que somos conscientes y pretendemos un país decente, básicamente decente, que eso lo rescato como María Corina lo dice. Me voy a quedar con esa frase esta semana. La memoria nos mantiene vivos. Y esto es lo que pretende esta serie, La Peste Chavista. Gustavo, gracias por acompañarme como siempre. Hasta el próximo lunes. Pueden ver este capítulo en el canal de YouTube de Gustavo y, por supuesto, nuestra entrevista que será publicada en la página web de NTN 24. Gracias por acompañarnos como siempre y por compartir conmigo en el programa este esfuerzo que significa mantener esa victoria viva. Un abrazo.